se evalúa por un tiempo de 2 segundos. La velocidad en la vertical es 0 menos 10 por 2. 20 metros por segundo negativo hacia abajo. Finalmente, ¿cuál es la rapidez? La rapidez, como uno es horizontal y otro es vertical, raíz cuadrada de la componente v en el eje x al cuadrado más la componente v en la vertical al cuadrado. Raíz de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado, eso es un triángulo notable, es 20 por raíz de 2 metros por segundo. La respuesta a este problema, la clave C de Colombia, ¿no? Cualquier duda que tengas, simplemente activas tu micro y me lo haces saber. Si no, esperaré a los alumnos. Hago un problema cada 15 minutos, tanto de clase como domiciliario, pero como me quedo las 2 horas, el ritmo es un problema cada 15 minutos. Cualquier consulta y de cualquier semana, de las 4 primeras semanas, obviamente. Por favor, simplemente activan su micro y yo los estoy escuchando. Por favor, si tienen alguna consulta, simplemente activan su micro. En caso de tener problemas, pueden dejar la pregunta en el chat. Yo estoy constantemente entrando al chat.
Si no hubiera preguntas, dentro de un minuto empiezo con el problema número 2. Ok, pasaron los 15 primeros minutos y entonces empiezo a resolver la pregunta número 2, que es esta. Pero en cualquier momento me pueden interrumpir, por favor. Simplemente me interrumpes diciendo, profesor, yo quiero saber otro problema, si es que te interesa, ¿no? Sin ningún problema, simplemente dime. Ok, empiezo a hacer este problema número 2. Por favor, si ingresas en cualquier momento, me interrumpes. En la figura se muestra un barco acercándose al muelle con rapidez constante de 1 metro por segundo. Para poder atracar la embarcación en el muelle desde lo alto de la torre, se lanza el equipo de anclaje con rapidez 10 metros por segundo, se muestra, y ángulo de elevación de 37 grados con respecto al horizontal. Determine la distancia D que debería estar el barco justo en el instante que lance el equipo, si éste debe caer justo en la parte frontal de la embarcación. Considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a una visión panorámica más amplia, donde destacamos los conceptos básicos del problema. Si es lanzado con verde una rapidez de 10 metros por segundo, formando 37 grados, las componentes de este vector velocidad son, en el eje X, v sub x 8 metros por segundo. En la vertical, v sub y 6 metros por segundo. ¿De acuerdo? Además, este bote se mueve con una velocidad horizontal de 1 metro por segundo. La distancia total debe ser la suma de la distancia que recorre el proyectil en horizontal más la distancia que recorre el bote o barco para poder encontrarse. Lo que se dice, distancia es igual distancia del proyectil más distancia horizontal que se transporta el barco. Obviamente que para el barco tiene MRU, la distancia que recorre es la velocidad por el tiempo. 1, velocidad es 1 por el tiempo t. Continuamos. Para el proyectil, si solamente vemos la componente en la horizontal, la distancia d en la horizontal que recorre el proyectil es v sub x por el tiempo. Como del gráfico v sub x es 8, la distancia es 8t. Para el proyectil, un análisis en la vertical, en el eje Y. Esa es la ecuación que rige el movimiento de un proyectil que es lanzado con velocidad v sub 0, formando un ángulo phi. Obviamente, hay que encontrar la componente en la vertical. Posición inicial más v0 inicial en el eje Y por tiempo
menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cuando llega al agua, queremos que esa coordenada ahí sea 0. Y esta es la ecuación de movimiento para el proyectil. 0 es posición I inicial, 3,2, más velocidad horizontal por el tiempo, 6 por t, menos la mitad de la gravedad, 5t al cuadrado. Se resuelve esta ecuación ordenándola como un polinomio o una cuadrática en t, 5t cuadrado menos 6t menos 3,2 debe ser numéricamente igual a 0. Aquí se puede usar el método del aspe en forma directa, ¿no? Porque 5t es 5t cuadrado es 5t por t. Y 3,2 obviamente es 1,6 por 2. Una descomposición adecuada me da t menos 1,6 por 5t más 2. Verifíquenlo, ¿no? Acá se pide que el alumno sea hábil en determinar factores. Dos soluciones para eso. El tiempo es 1,6 segundos y el tiempo es menos 0,4. Obviamente en física no existen los tiempos negativos y se elimina la segunda posibilidad. ¿Qué se tiene? Se considera el tiempo de 1,6. Con ese dato puedo calcular la distancia total, que es t, la velocidad del barco por 1, más 8t, la distancia horizontal del proyectil. Es decir, la distancia total es 9 veces t, que es 9 por 1,6. Una multiplicación directa me dice que la distancia es 14,4 metros. La respuesta clave a este problema es de España. Nuevamente, cualquier duda, por favor. Si no hay participantes, esperaré un minuto para resolver el problema número 2 de clase. Estoy pasando brevemente la solución a este problema número 2 propuesto o domiciliario o de casa, no sé cómo lo tomes, pero son problemas propuestos. Bien, tiempo de hacer el problema número 2 de clase. Primero el enunciado: se dispara un proyectil con rapidez v sub 0 en forma horizontal desde una altura de 20 metros. Si a 10 metros del punto de lanzamiento hay una cavidad de 15 metros de largo, tal como se muestra en la figura, determine la rapidez del lanzamiento si el proyectil cae al extremo derecho de la cavidad en el punto A. Se muestra esquemáticamente lo que ocurre con el proyectil. Debe llegar al punto A y obviamente en horizontal debe recorrer 10 más 15 metros. La solución: un análisis rápido en el eje vertical, en el eje Y. El polinomio que debe satisfacer es ese. Igual, posición inicial más velocidad inicial en ese eje vertical por el tiempo, menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Considerando un sistema de ejes centrado, lo estoy escribiendo, entre las intersecciones de 10, 20, ¿no? Desde la base de digamos, desde el punto de lanzamiento. Ahí, en ese punto, I será 0. Lo estoy mostrando en línea verde discontinua. Para ese punto, la velocidad inicial en el eje Y es 0. Al momento de ser eyectado, lanzado el proyectil, no tiene componente de la velocidad en la vertical. Y sub 0, positivo 20 metros. Y yo quiero que llegue a I igual 0. Es decir, mi polinomio debe ser 0 debe ser igual
20, posición inicial, más velocidad inicial 0 por t, menos la mitad de la gravedad 5t cuadrado. Se debe resolver este polinomio y obviamente 20 igual a 5t cuadrado equivale a decir el tiempo de vuelo debe ser 2 segundos. Ahora analizamos en el eje horizontal. Debe ser lanzado con una velocidad v sub 0, de modo que alcance el punto A, obviamente partiendo de posición en el eje x0. Y debe tomar 2 segundos para llegar a x igual más 25 metros, ¿no? Incluyendo esos datos, 25 debe ser 0 más la velocidad horizontal en el eje x por 2. Brevemente, la velocidad en el eje horizontal es igual a 12,5 metros por segundo. La respuesta A de América, ¿no? Y hecho los dos primeros problemas corresponden a la media hora de sesión. Voy a esperar por si tuvieran alguna duda. Mientras tanto, voy pasando los problemas que ya han sido resueltos. Luego también hemos resuelto el problema 2. La parte final de la solución del problema 2. Por favor, si ingresan, simplemente activan su micro y si tiene alguna dificultad con el micro, puede dejar indicada su pregunta en el chat. Lo que estoy haciendo es resolver problemas de movimiento parabólico. Todos se resuelven con este conjunto de soluciones, ¿no? De ecuaciones. Normalmente solamente estoy usando la primera. Y obviamente MRV, pero básicamente debió ser propuesto por un profesor de teoría. También dejo los problemas de teoría ya resueltos por el profesor de clase, ¿no? Estos problemas de clase deben ser resueltos por el profesor del curso en el horario regular. En caso que no los hubiese hecho por formatos de tiempo, a veces, sobre todo en esta semana es muy extensa, lo pueden ver acá y hacer las consultas que deseen. Estoy pasando todos los problemas ya resueltos, ¿no? Que son solamente los dos primeros problemas domiciliarios y los dos primeros problemas de clase. La sesión queda registrada, lo puedes ver en asincrónico. Si no hay preguntas, pasaré a resolver dentro de un minuto la pregunta número 3. Primero,
como ejercicio propuesto domiciliario y luego el problema 3 de clase. Ok, vamos a la pregunta número 3 de ejercicios propuestos. Enunciado brevemente, se lanza un proyectil desde un punto del plano inclinado mostrado en la figura, con rapidez de 40 metros por segundo. Determine el tiempo que tarde el proyectil en retornar al plano inclinado. ¿Listo? Vamos a usar un criterio básico. Se va a descomponer este vector de lanzamiento, velocidad inicial, en proyecciones sobre el eje X y el eje Y. Ese ángulo de 30 grados. ¿Por qué? El análisis es simple. Este eje base es horizontal, por favor, horizontal. Y este eje hacia arriba es vertical. Son perpendiculares entre sí. 2. Esta rampa de negrito, esta rampa es perpendicular a este vector de verde, dato. Por lo tanto, este ángulo, ¿no?, debe ser de 37 grados, igual que este ángulo. Ángulos formados por lados perpendiculares entre sí. Con esa indicación, no trabajo con 37 grados, trabajo con este ángulo, 53 grados. Tendré las componentes de la velocidad en la horizontal y en la vertical. En la horizontal, velocidad inicial en el eje horizontal es v sub 0 coseno de 53. Me dan v sub 0 que es 40, eso vale 24 metros por segundo. Igual, para la componente de la velocidad en la vertical, v sub 0 por seno de 53 grados. Y eso me da 32 metros por segundo. Como se puede observar, al momento de llegar al punto de contacto, este móvil habrá experimentado un transporte, un cambio de posición en la horizontal de D, y en la vertical debe haber descendido H. Por eso esto pone el grafo. ¿Sí? Veamos ahora el análisis que resuelve el problema. Determinamos algebraicamente como T el tiempo de impacto, cualquiera que sea. Esta distancia debe ser la velocidad en la horizontal por el tiempo. Si quiero que llegue a ese punto H, ¿no?, tomando posición inicial, el eje donde coinciden H y D, quiero que llegue a ese punto. Entonces, 0 debe ser posición inicial, parte de H, más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos 5 por T al cuadrado. Obviamente yo llego a que H igual 5T cuadrado menos 32T. Verifíquenlo, ¿no? Etiqueto estas relaciones como ecuación 3 y ecuación 4. Uno para el valor de D en la horizontal y otro para el valor de H en la vertical. Además del gráfico, verifíquenlo, la tangente del ángulo de 37 también es H entre D, que equivalen a 3/4. Es decir, la altura H debe ser 3/4 de D. Concluyamos en forma rápida nada más. Reemplazamos los valores de 3 y 4, determinados previamente, en esta relación 5. Que voy a obtener H está dado ahí, 5T cuadrado menos 32T, desde 3/4 de D, que es velocidad inicial en la horizontal por el tiempo. Me queda 3/4 es igual
En el numerador, 5t cuadrado menos 32. En el denominador, 24. Un t se puede eliminar. Tengo esto. 3/4 es 5t menos 32 entre 24. Tengo una ecuación de primer orden con una incógnita. Esto es fácil de resolver. 72 es igual a 20t menos 128. Multipliquen, ¿no? Términos cruzados. Finalmente tengo 200 es 20t. El tiempo debe ser 10 segundos. Por favor, la clave es P de Bolivia o de Brasil, pero cambien a 10, por favor. Error de tipeo, la clave debe ser 10. Nuevamente, cualquier duda que tengan, si no, no se hagan problemas, por favor. En un minuto haré el problema número 3. Insistiendo, toda la teoría está hecha con estas ecuaciones, ¿no? Con los problemas que ya hemos hecho en teoría. Pregunta 1, pregunta 2. Estoy a la espera de los alumnos constante y continuamente estoy yendo al chat. En caso que no hubiese alumnos, yo debo continuar con una secuencia de problemas de modo que estos queden registrados. Cualquier alumno lo puede ver posteriormente, ¿no? Ok, hagamos las preguntas 3 de clase. Básicamente el enunciado, en la figura se muestra el lanzamiento de un proyectil con rapidez v sub 0 igual 50 metros por segundo y un ángulo de elevación de 53 grados sobre el horizontal. Determine la rapidez del proyectil en el instante que impacta contra la pared. Debe impactar a 210 metros de altura, de alcance horizontal. La solución es rápida, ¿no? Un análisis en el eje horizontal, el espacio recorrido debe ser posición inicial más B0 en el eje X, en la horizontal por el tiempo. X00, evidentemente, ¿no? Porque parte de este origen, que es prefijado, va a llegar a una altura H. Posición inicial, 0. La componente de la velocidad inicial proyectada en el eje X, verifiquen, es 50 coseno de 53, 30 metros por segundo. Si llega a 210 metros, 210 debe ser 0 más 30t. El tiempo de vuelo es 7 segundos. Primera parte, ¿sí? Tengo el tiempo de vuelo, acabo de poner 7 segundos. Ahora un análisis rápido en el eje Y. La velocidad final en el eje Y debe ser velocidad inicial en la vertical menos la gravedad por el tiempo, donde la velocidad inicial en la vertical es la componente o proyección de ese vector v sub 0 en el eje vertical, en el eje Y. Por inspección directa, eso es 40 metros por segundo. Y para t igual 7, p sub i debe ser velocidad inicial 40 menos la gravedad 10 por el tiempo t, 7. Con los datos, la velocidad en ese eje en la vertical es menos 30 metros por segundo, hacia abajo, obviamente, ¿no? Ahora determinamos la rapidez. La rapidez es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Para este caso particular, tanto la componente en horizontal como la componente en la vertical valen 30. Hay que sumar vectorialmente 30 en la horizontal
y 30 en la vertical. Como son vectores ortogonales, es una rápida, ¿no?, mirada, sin hacer los cálculos, es 30 raíz de 2. La clave de este problema es A, de América. Nuevamente estoy a la espera de sus preguntas. En caso de no haber participantes, voy a esperar unos minutos. Voy a ir pasando los problemas a un ritmo de uno por minuto. Problemas propuestos. Por favor, si ingresan, simplemente activen su micro, ¿no? Pregunta uno. Luego, también ya hemos hecho, explicando obviamente esta pregunta número 2. Esta es la parte final del problema 2. Y también acabamos de hacer el problema número 3. Parte final del problema 3. Además, hemos hecho los 3 primeros problemas de clase, que son estos. Problema 1,
Este es el problema 3. Lo acabamos de hacer. Pasaremos al problema 4, con lo cual doy por concluida la primera hora de sesión. Ok, tiempo para hacer el problema número 4. El enunciado brevemente: desde un mismo punto se disparan dos proyectiles con ángulos de elevación de 30 grados y 60 grados con la horizontal, alcanzando igual altura máxima. Si la rapidez de disparo del proyectil con mayor ángulo de tiro es 2 raíz de 3 segundos, 2 raíz de 3 metros por segundo, disculpe. Pregunta: ¿cuál es la rapidez del proyectil lanzado con menor ángulo de tiro? Considere G igual 10 metros por segundo al cuadrado. Esto, vamos a la solución. Obviamente en base a lo que se ha estudiado en teoría, ¿no? Una rápida mirada para el ángulo de 30 grados. Si esta es la fórmula que tiene su velocidad en el eje vertical, V1 al cuadrado debe ser igual V inicial en el eje Y al cuadrado menos 2 veces gravedad por H1. En su altura máxima, la velocidad en la vertical es 0. Entonces 0 debe ser igual la componente de la velocidad inicial por seno del ángulo θ, eso al cuadrado menos 2GH1. ¿Qué tengo? Obviamente H1 es V01 por seno de θ al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Lo mismo para el ángulo de 60 grados. 0 grados, 0, cuando alcanza su máxima altura, también la velocidad para el segundo proyectil es 0. 0 debe ser la componente de la velocidad en la vertical. V sub 0 inicial del proyectil 2 por seno del segundo ángulo al cuadrado menos 2GH2. Obviamente, si yo despejo H2, eso será V sub 0 inicial del segundo menos por seno de θ sub 2 elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahora sí uso el criterio de exclusión que me dan. H1 es igual a H2. Simplemente estoy reemplazando H1 y reemplazando H2 en esa igualdad. Es evidente que los denominadores son iguales, se pueden anular y yo puedo extraer la raíz, ¿no? De modo que me quede B01 al cuadrado entre B02 al cuadrado es igual seno de θ2 entre seno de θ1 al cuadrado. Puedes verificarlo con un poquito de paciencia. Traigo raíz y es lo mismo sin los cuadrados. Doy valores. Seno de 60 raíz de 3 entre 2. Seno de 30 un medio. Y obviamente el cociente es raíz de 3 entre 2 entre un medio, es raíz de 3. El cociente. Ahora sí, la velocidad inicial para el primer cuerpo debe ser raíz de 3 por la velocidad inicial del segundo móvil. Me la dan, es dato, es raíz de 3 por paréntesis 2 raíz de 3. Y eso es 6 metros por segundo. Tengo resueltos los primeros 4 problemas domiciliarios. Voy a concluir esta primera hora de sesión con
el problema número 4 de clase, que es este. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden dejarla aquí en el chat. Si no, voy a continuar con la secuencia natural. La explicación del problema 4. Primero el enunciado, obviamente. Un futbolista situado a 3 metros de distancia de una pared vertical patea una pelota con una rapidez de 10 metros por segundo y un ángulo de elevación de 45 grados sobre la horizontal. Pregunta: ¿a qué altura sobre el suelo chocará la pelota en la pared? Se muestra el esquema de la pregunta, ¿no? Esta persona impulsa una pelota como móvil formando 45 grados a una distancia de 3 metros de una pared. Va a ser una trayectoria parabólica y se analiza en el eje horizontal, MRU. La posición es x sub 0 más velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Obviamente, se sobreentiende que la posición inicial es 0. Obviamente, si yo tengo una velocidad inicial de 10 metros por segundo, la proyección en la horizontal es 10 por coseno de 45, 10 por raíz de 2 sobre 2, que equivalen a 5 raíz de 2 metros por segundo. Cuando el proyectil llega a la pared, X, que es igual 5 raíz de 2 por el tiempo, debe ser 3. La velocidad en el eje X, ¿no? Velocidad inicial en el eje X, que es constante, 5 raíz de 2 por el tiempo t, debe ser 3 metros. Divido y tengo el tiempo. 3 entre 5 raíz de 2. Etiqueta nada más. ¿Qué ocurre ahora? Un análisis rápido en el eje vertical. La posición como una función del tiempo se expresa como este polinomio, donde debe entenderse que la posición inicial y sub 0 es 0. El polinomio asociado me lleva a esto. Con la condición inicial que la posición inicial en la vertical es 0 y la componente de la velocidad en la vertical es v sub 0 seno de 45 igual a 5 raíz de 2, tanto en la horizontal como en la vertical, porque el ángulo es de 45 grados, y con eso resuelvo. Cuando llega a la pared pasa un tiempo t. Entonces la altura h será velocidad inicial en el eje X 5 raíz de 2 por el tiempo. Se calculó en la primera parte, observa acá, el tiempo. Ya está, se ha reemplazado. Menos la mitad de la gravedad por ese tiempo al cuadrado. Una rápida mirada: 5 raíz de 2, numerador y denominador, se eliminan y el primer término equivale a 3. Verifica que el segundo término equivale a 9, ¿no? Punto 9, punto 9. Verifícalo. 10 entre 2, 5, ¿no? Acá me queda al cuadrado 25 por 2, 50. 5 entre 50, un décimo. La décima parte de 3 al cuadrado, que es 9.9. Finalmente, la respuesta a este problema, la clave B de Bolivia. Con eso concluyo la primera hora de sesión, pero si en cualquier momento ingresas, me lo dices. Voy a pasar o dejar estar ahí los problemas de clase a un ritmo de 1 por minuto.
Problema 2, lo estoy pasando a un ritmo de 1 por minuto. Ya los he hecho, obviamente, y solamente preséntase. Si ingresan, me dicen, por favor, qué es lo que desean, que ponga énfasis. Estoy a la espera de participantes. He concluido la primera hora de sesión, pero si en cualquier momento ingresas y tienes problemas con el micro, puedes simplemente dejar expresado tu pedido. Voy a pasar también los problemas, ¿no?, que he hecho, ¿no?, con paciencia, ¿no? Pregunta uno, con esto se concluye. Luego viene la pregunta 2. Esta la conclusión es esta.
Pregunta 3. Estoy esperando participantes, por favor. En caso de no haberlos, continuaré con los siguientes problemas. Espero un minuto. Y concluimos con este problema 4. Si no hubiera participantes, continúo con el siguiente problema. Ok, paso a realizar la quinta pregunta, ¿no? Últimas preguntas corresponden a la segunda hora. Empiezo con esta quinta pregunta. Básicamente el enunciado en principio. El enunciado en un minuto. Un motor eléctrico arranca desde el reposo y alcanza una velocidad angular de magnitud 60 radianes por segundo en un segundo, adquiriendo finalmente una rapidez constante. Si durante dicho periodo de tiempo la aceleración angular del motor es constante, determine el número de revoluciones que giró en un segundo. La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a la solución. Esto es rápido, ¿no? Porque en principio, si la rapidez está cambiando, debo usar las fórmulas del movimiento circular uniformemente variado. W es W inicial, velocidad angular final es velocidad angular inicial más alfa por t. Obviamente, quiero una velocidad angular final, ¿no? De 60. Partiendo de una velocidad angular inicial de 0 desde el reposo. A falta de decir que es una velocidad angular magnitud 60 pi. Ahora lo pongo. Alfa debe ser 60 pi radianes por segundo al cuadrado. Con este valor, θ igual un medio alfa por t al cuadrado. El ángulo descrito partiendo del reposo. θ es un medio alfa 60 pi por 1 al cuadrado. Y como resultado, verifíquenlo, tengo la mitad de 60 pi, 30 pi radianes. Si quiero saber el número de vueltas, ese valor lo divido entre 2pi. 30 pi entre 2pi, el número de vueltas es 15. La clave D de Dinamarca. Bien, ahora aquí es 60 pi. ¿No? Sí, y radianes. ¿No?
Esa es la quinta pregunta, por favor. Si tuvieran alguna duda, los estoy escuchando. En caso de no haber participantes, haré la quinta pregunta, ya no de propuesto, sino la quinta pregunta de problemas de clase. Toda la teoría para esta segunda parte de movimiento circular está aquí. Bueno, movimiento circular uniforme es esto, pero para movimiento circular uniformemente variado, las fórmulas son estas. ¿Sí? Estas son las fórmulas para el movimiento circular uniformemente variado que hemos usado. Bien, si no hay participantes, hago el quinto problema, que es este. Primero el enunciado en un minuto. Un ciclista conduce una bicicleta con ruedas de 50 centímetros de radio y recorre 300 metros en línea recta a rapidez constante. Determine el número de vueltas que realiza una rueda en el recorrido mencionado. La observación considere pi aproximadamente 3. Te dan esa aproximación. Este es el esquema. Un ciclista conduce su bici y se desplaza 300 metros. Me piden el número de vueltas que gira la rueda de su bicicleta luego de recorrer 300 metros. Básicamente, el número de vueltas es la expresión del desplazamiento angular entre dos pi. Teoría, por favor. Pero el ángulo barrido siempre es el producto de la velocidad angular por el tiempo. Si incluimos ese dato, el número de vueltas será W por T, en vez del ángulo, entre 2pi. Un segundo tramo para observar. Se define la relación entre variables lineales y variables angulares de esa manera. La velocidad lineal siempre es igual a la velocidad angular por el radio. Por lo que yo puedo decir que la velocidad angular es velocidad lineal v entre el radio. Ese valor se reemplaza en la fórmula y tengo el número de vueltas será v por t lineal entre 2pi por el radio. Estoy incluyendo solamente esa fórmula, v entre r entre esa fórmula. Que tengo n número de vueltas es v por t es la distancia que ha recorrido el ciclista. La velocidad por el tiempo es el producto de espacio recorrido. Velocidad lineal, obviamente. Entre 2pi por el radio. Y resuelvo el problema con los datos que me indican. La distancia recorrida, 300 metros. Entre 2pi, con la aproximación pi, considere 3 por el radio de la bici, que es medio metro. Obviamente, 2 por 1, 2 por 5, 1 en el denominador, y tengo 300 entre 3, 100 vueltas. Conclusión, la respuesta a este problema B de Bolivia o Brasil. Si no hay observaciones, espero unos minutos, porque cada 15 minutos resuelve un problema. Si tuvieras cualquier duda, simplemente me lo dices. Estoy entrando constante y continuamente al chat, pero si no hay alumnos,
Voy a hacer un resumen de los problemas que se han hecho. Primero, los problemas de clase. Os he resuelto un ritmo de problema cada 6 minutos en promedio. Ya estoy pasando nada más para que ustedes verifiquen. En cualquier momento me interrumpes, por favor. Si deseas cualquier pregunta, activas el micro y me dices qué pregunta te interesaría revisar, estudiar, analizar, complementar, ¿sí? O alguna pregunta de teoría, alguna explicación del proceso con respecto a las 4 primeras semanas. He hecho 5 preguntas que tengan una mirada en secuencia. También he resuelto problemas domiciliarios. Estos son. Segunda parte. Problema 2. Pregunta 3.
Pregunta 4. Pregunta 5, hasta aquí hemos hecho. Si no hay participantes, empiezo con la pregunta número 6. Ok, este es el problema 6. Brevemente el enunciado. En la Estación Espacial Internacional ISS, su representación en inglés, órbita a una altura promedio de 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, lugar donde la aceleración de la gravedad es de 90% de la gravedad sobre la superficie terrestre. Si la ISS realiza un movimiento circular uniforme, determine su periodo de rotación. Considere el radio terrestre de 6.500 kilómetros y la aceleración de la gravedad g igual 10 metros por segundo al cuadrado. Listo, vamos a la solución. ¿Cuál es el radio de la órbita de esa estación? Básicamente, el radio será el radio de la Tierra más la altura. 6.500 en kilómetros más 400, 6.900 kilómetros. Yo quiero que esté en metros y se compacta a 6,9 por 10 a la sexta metros. Puedes visualizarlo, ¿no? A una altura h, la aceleración de la gravedad es 90% de g, 9 metros por segundo al cuadrado. Obviamente, considerando la gravedad 10. Una segunda parte. ¿Cuál es la rapidez tangencial de esa estación espacial? Por definición, la velocidad lineal o tangencial es 2πr entre el periodo. Teoría de MCU. Hay una aceleración centrípeta aplicada sobre un cuerpo que se mueve con MCU. Esa fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Que tengo el valor primado de la gravedad es la gravedad artificial, es v cuadrado entre el radio. Pero v está en la parte superior, paréntesis 2πr entre t al cuadrado. Obviamente un r se puede eliminar y me queda 4pi cuadrado r entre el periodo al cuadrado. Con estos valores, el periodo álgebra debe ser 4pi cuadrado r entre la gravedad artificial, la gravedad primada. Es álgebra básica, ¿no? Extraigo 4pi cuadrado y me queda 2pi raíz de r entre g'. Para un valor de gravedad de pi 3,1 y g' efectiva de 9, tengo esto, 2 por 3,1 por raíz de 6,9 por 10 a la sexta entre 9. Eso es 7 novenos, raíz de 7 novenos. Obviamente 10 a la sexta te da 10 elevado al cubo de raíz. Solamente hace 7 novenos, que es más o menos 0,8 por aproximadamente, ¿no? Por 2, por 3,1, 6,2. La respuesta con aproximación 5,4 por 10 elevado al cubo. Segundos. Al reducirlo a minutos me da 91 minutos.
La clave a este problema C de casa. Nuevamente, cualquier duda que tengas, puedes pedir tu observación. En todo caso, de no haber participantes, luego de un minuto haré el ejercicio de clase número 6. Que esté el enunciado simple. Al parecer no hay participantes. Ok. El enunciado. Un bloque sujeto al extremo de una cuerda ideal de longitud 10 entre pi cuadrado metros gira en una trayectoria circular con velocidad angular constante, mcu. Si el bloque realiza 30 revoluciones en 60 segundos, determine el periodo y la magnitud de la aceleración del movimiento. Este es en movimiento. Te dan la frecuencia, porque la frecuencia se define el número de vueltas entre el tiempo. 30 entre 60, tengo la frecuencia. Un medio se expresa en hertz o segundos a la -1. Porque la frecuencia es la inversa del periodo, dada la frecuencia yo puedo tener el periodo. El periodo es 2 segundos. Con esto concluimos. Parte final. Magnitud de la aceleración centrípeta. Siempre la aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por el radio. Obviamente, si tengo la frecuencia, la velocidad angular es 2pi por f, paréntesis, al cuadrado por el radio. 4pi cuadrado por un medio la frecuencia al cuadrado, llegando a 10 entre pi cuadrado. Se van los pi cuadrados y 4 por un medio al cuadrado es un cuarto. Dan como resultado 1, todo lo que me queda es la aceleración centrípeta, el único valor 10, ¿no? Que no se elimina 10. 10 metros por segundo al cuadrado. La clave de este problema de Dinamarca. Por favor, con eso ya resolví los 6 primeros problemas. Me queda solamente un problema de domicilio y 2 problemas de clase. De no haber participantes, continuaré con el proceso de regular de solución de problemas. Estoy presentando los problemas propuestos o domiciliarios. Voy a tardar un minuto por cada problema, ¿no? Presentación nada más. Ya los he hecho en una secuencia regular y ordenada. Además, todo queda registrado y ustedes lo pueden ver en una sesión asincrónica. Luego de la pregunta 1, también se resolvió este problema 2.
Parte final. Pregunta 3. Solución. Problema 4. Pregunta 5. Y también hicimos la pregunta 6. Esta. A continuación, haré el último problema propuesto, obviamente. Solamente me falta resolver este problema propuesto. Todo lo demás han sido detalladamente explicados. No hay observaciones. Entonces, pasamos a la pregunta 7, pero de domicilio. Es esta, el enunciado brevemente. Al intentar detener el movimiento de rotación del carrusel de un parque de diversiones, el operador del juego observa que la rapidez de giro es de 900 RPM. Si la rotación del carrusel disminuye con aceleración angular de alfa igual 25 pi radianes por segundo al cuadrado, ¿cuántas revoluciones realiza el carrusel antes de detenerse? Sí, ese es el enunciado en formal. Vamos a resolverlo. Obviamente, si hay cambio en la velocidad angular o la rapidez angular lineal,
se cumple. Velocidad angular final al cuadrado debe ser igual a velocidad angular inicial al cuadrado menos doble producto de la aceleración angular por el desplazamiento angular. Esa ecuación se cumple siempre. Obviamente, lo primero que hago es trasladar este valor de RPM a radianes por segundo. Este RPM 900, cada giro es 2pi y está en radianes. Divido entre 60 y ya tengo en segundos. 900 RPM, verifícalo según 0, 90 entre 6, 15 por 2, 30, 30 pi radianes por segundo. El desplazamiento angular de la fórmula en la parte superior es diferencias de velocidad angular inicial al cuadrado menos velocidad angular final al cuadrado. Entre 2 veces alfa. El desplazamiento será 30 pi angular inicial al cuadrado menos 0, obviamente. Si se detiene, la velocidad angular final es 0. Entre 2 veces la aceleración angular, que es 2 por 25 pi, en el denominador. 30 al cuadrado, 900 pi cuadrado. 2 por 25, 50 pi. Puedes verificar que el resultado, diferencia angular, es 90 pi entre 15, y esto equivale a 18. Concluimos. Si el ángulo es 19 pi radianes, el número de vueltas es ese desplazamiento angular entre 2 pi. La respuesta, el número de vueltas es 9. La clave B de Brasil. Y por favor, ya esto lo paso a RP de RPM y ya queda en radianes por segundo. Cualquier duda, por favor. De no haber participantes, en un minuto haré el séptimo problema, pero de clase. Bien, ahora sí, ya habíamos hecho el problema 6. Vamos con el problema 7. El enunciado formal en un minuto. Cuando se enciende un ventilador, sus aspas giran con una aceleración angular constante, alfa igual a 4pi radianes por segundo al cuadrado. Determine el tiempo transcurrido para que sus aspas giren con frecuencia de 600 revoluciones por minuto. Eso es solamente el enunciado. ¿Sí? Nuevamente vamos a la solución. El ventilador parte de cero desde el reposo. Un dato importante, la velocidad angular inicial es cero. Y hacemos el cálculo de la rapidez angular
cuando tengo una frecuencia de 600 revoluciones por minuto, o RPM. Obviamente, la velocidad angular siempre es el producto de 2pi por la frecuencia, ¿no? La frecuencia es 600 revoluciones por minuto, 600 entre 60. Ah, si a 600 lo multiplico por 2pi, ya lo tengo en radianes. Si divido entre 60, ya tengo en radianes por segundo. La velocidad angular será 2pi, verifiquen, por 10, ¿no? Lo que me da 20pi radianes por segundo. Ahora sí, para las soluciones numéricas. Para un movimiento circular uniformemente variado, la velocidad angular siempre es velocidad angular inicial más alfa por t. Con estos valores de velocidad angular inicial 0, aceleración angular 4pi radianes por segundo al cuadrado y velocidad angular final 20pi, lo que acabamos de calcular. Obtengo la respuesta. 20pi debe ser 0, velocidad angular inicial, porque parte del reposo, más 4pi, aceleración angular, multiplicando el tiempo. Eliminas un pi y 20 entre 4 es 5. El tiempo que debe transcurrir para tener esa velocidad angular final es 5 segundos. Para este problema propuesto, la clave es C de casa, de Colombia, ¿no? He resuelto casi todos los problemas. Solamente me falta el octavo problema de clase. Espero, por favor, unos minutos. Voy a hacer un recuento final antes de proceder a resolver el problema. Recuento, por favor. Los problemas propuestos a un ritmo de un problema cada minuto. Pregunta 2. Parte final de este problema. Problema 3.
Parte final de este problema 3. Pregunta 4. Por favor, si ingresan en cualquier momento, activan el micro. O pueden dejar la pregunta en el chat. No se hagan problema. Yo estoy ingresando constante y continuamente por si hubiese alguna duda. Pregunta 5. Esos problemas se han resuelto detalladamente a un ritmo de 6 minutos por cada problema. Pregunta 6. 6. Y este fue el último problema que hicimos. Con eso concluimos la solución de los 7 problemas propuestos domiciliarios o para casa, como quieras llamarlo. Se concluye la sesión de esta semana con la solución del ejercicio de clase número 8. Lo único que falta es en principio, el enunciado brevemente, ¿no? Es solamente el enunciado. El enunciado es el siguiente. Un ciclista empieza su movimiento sobre una pista recta desde el reposo. La figura nos muestra la gráfica de la aceleración angular alfa como función del tiempo de las llantas de la bicicleta. Si el radio de las llantas es 40 centímetros, determine la distancia recorrida por el ciclista entre t igual 0 segundos y t igual 20 segundos. Una rápida mirada
me dice que si parte del reposo, observo que tiene una aceleración angular constante durante 10 segundos. Los primeros 10 segundos tiene una aceleración angular constante. Por lo tanto, en este primer tramo tiene un MCV, movimiento circular uniformemente variado. En el segundo tramo, lo que tengo es que la aceleración angular es cero. Sí, pero como tenía una velocidad, en el siguiente tramo va a efectuar, a realizar un MCU. Eso que se ha indicado se detalla aquí en la solución. Bien, como se dijo, como lo he expresado, tiene un MCV en el primer tramo, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 10 segundos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ángulo desplazado? Temáticamente debe ser esa fórmula. Velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Puede ser más o menos, dependiendo de la aceleración, sea positivo o negativo. Con los datos, velocidad angular inicial 0, alfa igual 0,5 en radianes por segundo al cuadrado y un tiempo de 10 segundos, la variación angular de ángulo es 0 por 10, primer término 0, más la mitad de la aceleración, 0,5 por 10 al cuadrado. El primer desplazamiento, 100 entre 4, obviamente es 25 radianes. Primera parte. Para terminar este tramo, debe tener una rapidez angular que puedo calcular. La velocidad angular siempre es velocidad angular inicial más alfa por t. Para este problema, la velocidad angular inicial es 0, y entonces solamente me basta multiplicar el alfa, 5 por 10. La velocidad angular final, luego de acelerar, es 5, durante 10 segundos, es 5 radianes por segundo. Y con esto analizo la parte final, la parte de tiempo 10 segundos a tiempo 20 segundos. Obviamente, si la aceleración es 0, tengo un movimiento circular uniforme. El ángulo recorrido debe ser velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular constante, 5 por el tiempo 10 segundos. El ángulo descrito es 50 radianes. ¿Cuánto es la distancia recorrida? Obviamente, la distancia recorrida es el ángulo por el radio. Esto me relaciona espacio, el radio y el ángulo, sector circular. Cualquier sector circular tiene una distancia de ángulo por R. Para este problema, un ángulo de 75 radianes por una distancia de radio de la bici de 0,4, tendré la distancia recorrida 30 metros. Para este problema, la clave E de enano. Cualquier duda, por favor. No se hagan problemas. Yo voy a ir parte final ya, pasando a un ritmo de un problema por minuto. Los problemas primero de propuesta, de domiciliaria. En el mismo minuto también voy a hacer el problema de clase, ¿no? Esperándole unos minutos nada más, esperándolos unos minutos. Y este es el primer problema de clase.
Ok, ahora sí, problema 2 propuesto. Parte final de este problema. Y el problema 2 de clase. Pregunta 3, obviamente propuesto, porque ya los primeros han sido mostrados. Es esta. Tiene una parte final, es esta. Y el ejercicio de clase número 3 es este. A continuación, pregunta 4. También hay una pregunta 4 de clase. Pregunta 5. A. Domiciliaria.
5 de clase. 6 domiciliaria. 6 domiciliaria está ligada al 6 de clase. Pregunta final domiciliaria 7. Esta es la solución. Y concluimos con las preguntas 7 de clase y 8 de clase. Jóvenes, espero que puedan ver esto en sesión asincrónica. En todo caso, la invitación formal a que si tienen dudas o preguntas sobre el curso pueden participar los días jueves como hoy, de 11 a 1 de la tarde. Muchas gracias por la atención. Nos vemos. Hasta luego.